Me gustaría que pudiera hablarnos un poquito sobre un paper que usted tiene, el cual tuve la oportunidad de leer, que se llama, es sobre Rothbard. Usted lo denominaba como un reaccionario radical. Eso se Y definió así mismo él. eso, perfecto. Y yo normalmente también me he podido leer y he podido conocer algunos o que otros que se denominan a sí mismos como reaccionarios, como lo es el caso, yo no sé si el profesor lo ha podido leer, Nicolás Gómez Dávila. Y Sin embargo, él los era, espolios. era un fuerte crítico del capitalismo en sí. Me gustaría saber por qué reaccionarios como Rothbard o en este caso un reaccionario como Nicolás Gómez Dávila le hacía tanto frente al capitalismo y por el contrario, por ejemplo, Rothbard sí era más ameno a él. A ver, Rothbard lo que quería volver es, cuando decía que era reaccionario, era porque lo decía que le gustaría volver al sistema económico que había en Estados Unidos de antes de 1910, antes de la deriva que llamaban progresista a los Estados Unidos, ¿no? Quería volver a ese mundo de antes, de propiedad, de valores, de intercambio libre, sin banco central, etcétera, que había antes de 1910. Pero es un reaccionario. O sea, que le gusta volver atrás. No, Nicolás, yo lo leí mucho. Don Nicolás era un banquero, por cierto, también. Supongo que lo sabe. Lo que pasa es que él usa el concepto de capitalismo, pienso yo, en el sentido popular del capitalismo. No sé si él tenía formación teórica en este tipo de ideas. Él era una persona muy leída, pero no sé si le gustaba más, creo que la filosofía política que la teoría económica. Entonces, no sé si conoce los conceptos capitalistas, por ejemplo, de la escuela austríaca, este tipo de cosas. Para ellos el capitalismo es el concepto marxista de capitalismo. Y en ese concepto también puedo estar en contra yo. Si el capitalismo es un conjunto de empresas que están aliadas al poder político, etcétera, yo también estoy en contra de ese capitalismo. Yo defiendo el capitalismo de libre mercado, no el capitalismo en sí. Puede haber sociedades capitalistas que no son de libre mercado. Es decir, la Unión Soviética, desde el momento que usaban bienes de capital, esto que labraba con tractores, tenía camiones y cosas así, eran sociedades capitalistas, pero no son sociedades capitalistas de libertad. Es una sociedad que usa capitales, pero no orienta su producción por la producción por producción de capitales. Capitales más o menos lo usamos todos, pero si el capitalismo es un sistema así como se imaginaba don Nicolás, supongo que al servicio de grandes empresas tuteladas por el Estado, y así, claro, o de los grandes monopolios bancarios, que conocería bien, supongo, de su momento también protegidos, tutelados por el Estado, supongo que ese no le gustaría a él. A mí tampoco me gusta, así no. Es un autor muy brillante, ¿eh? En otros aspectos culturalmente, don Nicolás es muy interesante. Y ya no quedan conservadores, ya no quedan nada preocupados por este tipo de cosas, ¿no? Como don Nicolás. Eso es lo que me echo de menos, que haya más colombianos así como usted, como don Nicolás, que siguen así la vieja escuela. Teniendo en cuenta que el profesor en varias ocasiones se ha podido declarar no solamente como un libertario, sino como un conservador, me gustaría saber si es necesario que los libertarios adoptemos algunas ideas conservadores para preservar un orden social sano, o simplemente con defender la propiedad privada ya es más que suficiente. Eso es una condición imprescindible, defender la propiedad privada. Pero vamos a ver, el liberalismo, como el libertarismo, es una ideología de proceso. Me dice que yo no lo puedo agredir a usted y que usted no me puede agredir a mí, etc. No, es una ideología con respecto a los demás. Pero no nos dice cómo llevar la propia vida, ni nos informa de cuál es la forma de vida, digamos, que puede generar una sociedad más o menos estable y una sociedad más o menos próspera. Pues el libertarianismo no prohíbe a nadie que se drogue ni que se emborrache. Pero yo si tengo una sociedad de borrachos y de drogados, pues no creo que sea muy próspera. Sí, señor. Sí, pero es que el libertarismo solo nos dice que yo no le debo agredir a usted, ni le tengo que decir a usted cómo viva su vida. Y estoy de acuerdo, es necesario algún tipo de filosofía complementaria que nos diga cómo vivir nuestra propia vida. Y de ahí, por ejemplo, la importancia de los valores éticos fuertes, o de las religiones, o de ese tipo de principios que yo llamo valores conservadores, que sí que ayudan, pero no son coercitivos. Pero sí que una persona debe ser coherente y asumirlos en su propia vida, pero desde luego sin imponérselos a los demás. Unidades casi sin Estado, tipo cuáqueros o tipo Amish, o tipo por el estilo, son sociedades que sin Estado o sin Estado tienen valores morales muy profundos, los tienen muy interiorizados, ¿no? Y a partir de ahí, pues se generan sociedades estables, se generan sociedades prósperas, que eso no le gusta a todo el mundo, estoy de acuerdo, puede vivir de otra forma, pero lo que trato de decir es que sin esos valores es muy difícil que se genere algún tipo de sociedad próspera, según valores de trabajo, de ética, de ahorro, de este estilo, ¿no? Que están, pues puede estar en éticas, en valores éticos, pero normalmente se transmiten a través de las religiones. Eso lo explicó muy bien Hayek en la fatal arrogancia. La religión
una institución o una instancia que transmite valores, digamos, de triunfo a través del tiempo, que educa en valores de éxito a través del tiempo. Esa es la idea de la religión, aparte de toda la escatología, de todos los premios y castigos, de todos los valores que trae. Entonces, voy a decir que más o menos quien cumple los mandamientos, pues le va bien en la vida. Eso no quiere decir que tengo que creer en ellos, ni eso ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero desde luego quien cumple los mandamientos y lleva una vida con cosas, normalmente las sociedades que los siguen acostumbran a ser más prósperas que aquellos que no los siguen. Esa es la idea. Pero claro, el libertarianismo está cojo sin algún otro tipo de valor que lo secunde. Las sociedades prosperan más o menos en la medida en que reducen su preferencia temporal. Esto es, en la medida en que piensan cada vez a más largo plazo y menos a corto plazo. Entonces, los procesos de civilización son procesos de reducción a preferencia temporal. Es decir, que usted pueda calcular cómo va a ser usted cuando tenga una mediana edad o cómo pueda ser cuando usted sea anciano, que pueda prever más o menos eso y que empiece a pensar ya, por ejemplo, a prever su jubilación, a llevar una forma de vida que cuando usted sea mayor o usted esté más débil, que pueda tener una serie de recursos. Eso no le lleva, pues eso necesita una sociedad estable, unos valores estables, ¿no? Una forma de relacionarse con los demás estable, pacífica, etcétera, ¿no? Y que le lleva a usted, por ejemplo, a sacrificar su instinto de consumo y a consumir menos hoy para tener más el día de mañana. Yo cuando incido en el ahorro es un valor muy conservador. El ahorro no es solo ahorrar, es que el ahorro requiere de un autodominio personal tremendo. Y eso se logra con valores, se logra con religiones, se logra con éticas, pero es necesario algún tipo de autocontrol, ¿no? Es decir, no deliberar los instintos, como decía la generación del 68, ¿no? Todos los filósofos tipo Reich, Marcuse, esta gente, ¿no? Sino autocontrol, control de sí mismo, decir, quieto, no gastes, espera, guarda para mañana. Eso requiere un autocontrol enorme. Voy a llevar una vida no tan divertida, voy a sacrificarme hoy de joven a estudiar, a trabajar para tener una vida de futuro. No, lo divertido a su edad es pasarlo bien por ahí. Maldito ¿No? carpe diem, dijo el profesor en su momento. Sí, señor, y lo maldito sea. Vamos a ver, el capitalismo no es algo obligatorio. La gente no tiene por qué querer vivir de una forma capitalista. Pero si no quieren vivir de una forma capitalista, tienen que asumir las consecuencias de no tener capitalismo. Esto es pues, una sociedad más pobre, una sociedad con menos recursos, una sociedad en la que va a vivir peor. Pero no es obligatorio que los quieran. ¿No? Tiene que saber asumir las consecuencias. No se puede querer todo. No se puede querer la riqueza o los medios. Querer la sociedad capitalista y vivir de otra forma. ¿No? Normalmente tiene un coste. Y el coste de vivir bien, con buenos alimentos, con buenos medios, más o menos abrigado del frío, etcétera, es haber llevado nosotros y nuestros antepasados una vida pues más o menos austera en el sentido que se ahorraba y se capitalizaba para el futuro. Eso lo explicó muy bien von Baber, lo explicaron muy bien los economistas austriacos, ¿no? Pero sí. Es necesario algún tipo, bien sea de ahorro personal, bien sea de ahorro de las empresas. Y el ahorro de las empresas al final es ahorro personal también. Simplemente es que los propietarios de las empresas, en vez de repartir los dividendos, guardan dinero para reinvertir en sus máquinas, en sus capitales y en su empresa. Es así de simple, están ahorrando también. Ahorrando personas, no las empresas. Yo también he visto un problema con el tema del ahorro y es porque pues la mayoría de países adoptan una economía keynesiana y que pues la inflación hace prácticamente que ahorrar sea cada vez más duro, más difícil y que uno sienta que pues está nadando como en río corriente, ¿no? En contracorriente. Ah, claro, y sus valores destruyen la sociedad. Lo están viendo en su vecino Venezuela. En Venezuela, sí señor, aquí que estamos minados, yo soy de la capital, yo vivo aquí en la capital de Colombia y eso está así minado de venezolanos. La hiperinflación destruyó la sociedad. Lenin era muy listo y era muy malo, pero era muy listo. Entonces Lenin decía que para destruir la sociedad capitalista hay que destruir el dinero. Y si destruye el dinero, el ahorro, pues destruye, y lo está viendo con sus vecinos. Porque destruyeron por completo el dinero, con keynesianismo, gasto, etc. Destruyeron por completo todo el incentivo a ahorrar, a llevar una vida frugal, etc. Todo lo destruyeron por completo. Todo. Se descompone la sociedad, ¿no lo ven? Yo vi que usted tiene un video que se llama 100 años de comunismo, un video bastante bueno, bastante interesante, que se lo recomiendo pues a las personas que nos están viendo en este momento. Así que en ese video usted nos hablaba del comunismo de guerra, porque supuestamente en este comunismo de guerra fue como cuando la idea se implementó lo más pura posible. Los comunismos más puros que hubo, ya lo dije ayer, fue el comunismo de los anabaptistas en las guerras campesinas en Alemania, aplicado a unas pequeñas ciudades, ¿no? Y después el comunismo de guerra, que es un comunismo, digamos, hasta llegaron a abolir, querían abolir el dinero, bueno, hicieron un montón de... Fue el comunismo, digamos, más puro, pero fue una caída de la producción brutal. Ellos mismos tuvieron que rectificar.
Bukharin, que fue el teórico de ese tipo de comunismo, en su libro La base del comunismo, después tuvo que rectificar y fue el arquitecto de la NEP, la nueva política económica, que era una especie de socialdemocracia. En las propiedades de ciertos medios de producción eran privadas, pero digamos, el Estado planificaba o gobernaba desde arriba. Era una especie de socialdemocracia. La tuvieron que rectificar, el comunismo puro no podía funcionar, como bien apuntó Mises en su momento, o Boris Gruzkus, ¿no? Que no pueden calcular, es un desastre absoluto. No hay forma de coordinar. Por ejemplo, Gruzkus, cuando habla de la Revolución Rusa, decía que, claro, no había producción de anzuelos para los pescadores, porque no había forma de coordinar cuántos anzuelos necesitaban unos y otros, no había sistema de precios, entonces quedaban los barcos, por ejemplo, sin anzuelos, un ejemplo que pone él, no tenían redes para pescar, tenían los barcos, pero te faltaba la red. Y sin embargo, yo me he llegado a topar con algunos marxistas que suelen afirmar que entonces, si esto es así, cómo fue que la Unión Soviética, la URSS, pudo hacer una competencia con Estados Unidos, por ejemplo, en el área espacial? Porque solo gastaban en armas, pero nunca fueron capaces de hacer una lavadora, por ejemplo. O nunca fueron capaces de hacer una secadora, o ni siquiera hacer un televisor que funcionara bien. O algo competitivo, pero en armas sí, en armas aún de aquella manera, porque todos lo centraban, digamos, centraban toda la producción en armamento, ¿no? Y lo hacen, por ejemplo, se ve en Corea del Norte, se ve en otros tipos de países, no les importan las necesidades de la gente, solo importan las necesidades del Estado, y crearon una potencia. Ahora, ¿hubo crecimiento ruso? Sí, pero fue un crecimiento más bien de corte extensivo, no intensivo. A ver, hay dos formas de crecer. Que usted con un mismo trabajo produzca más, o si usted lo ponga a trabajar todos los días de la semana, las 12 horas al día, a usted, a sus abuelos, a sus niños pequeños, o lo que sea, y todo el mundo a trabajar, como hicieron en la Unión Soviética, la producción claramente sí, simplemente. Pero a través de que todo el mundo trabaja mucho más. Lo interesante es hacer como nosotros, que con el mismo trabajo producimos cada vez más. Ellos no empezaron a roturar tierras, por ejemplo, que antes no eran buenas, hicieron muchas cosas así, pero no fue un crecimiento intensivo, sino fue un crecimiento extensivo. Y su colapso se vio relativamente pronto. La antigua Unión Soviética no superó nunca a los países que estaban a la par con ella en los años. No superó a España, ni Italia, ni no superó a ningún país en renta per cápita, por ejemplo. No fue capaz de superar. Nunca. A pesar de todo el socialismo que hicieron, no superó a los países, ni siquiera a Grecia. Entonces no fue tal éxito. Digo, son los países que están más o menos parejos a Rusia en los años 10. Que, por cierto, en los años 10 estaba creciendo a buen ritmo, antes de la guerra, la antigua Rusia.